¿Qué tal, profe? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es el Cabo Segundo de Aviación de Ejército, Narváez Jefferson. Les voy a dar a conocer sobre el sistema síncrono de transmisión de datos. Como ya hemos venido estudiando los diferentes sistemas de vuelo, lo que es los instrumentos de la aeronave, instrumentos de vuelo, del motor, entre otros. Pero el objetivo fundamental que les voy a dar a conocer es acerca del funcionamiento de los sistemas síncronos de transmisión de datos. A continuación, les voy a explicar de la siguiente manera. Con la llegada de los grandes aviones polimotores, se presentó el problema de cómo medir diversas cantidades. Muchos de los instrumentos de vuelo disponibles por entonces funcionaban basándose en principios mecánicos que podrían adaptarse para transmitir adecuadamente la información requerida. Por consiguiente, surgió una demanda de métodos mejorados para medir en puntos distantes. Esto se solucionó mediante el uso de sistemas eléctricos en los que un elemento detecta las variaciones en la cantidad de medida y transmite la información eléctricamente a un elemento. Los sistemas síncronos se agrupan en dos grupos: corriente continua y corriente alterna. Sistemas síncronos de corriente continua son el sistema DESIN, el sistema básico, el sistema micro DESIN o indicador de presión, el sistema DESIN tipo plancha. Bueno, el sistema DESIN: movimiento giratorio o resistencia toroidal para indicación de posición y contenido de líquido. Movimiento lineal o micro DESIN para indicador de presión. DESIN en plancha para indicador de presión. En cambio, el sistema básico. El sistema básico consta de una resistencia arrollada en un conformador circular y derivada en tres puntos separados de 120 grados, separados entre sí. Los elementos eléctricos de los receptores son comunes a las tres disposiciones del circuito del sistema DESIN. El sistema micro DESIN en cambio, es un transmisor para que pudiera aumentar pequeños movimientos y producir por movimiento lineal de los contactos. Las resistencias van arrolladas en bobinas que pueden ser de sección redonda o cuadrada. Las de último tipo están creadas o diseñadas para ayudar a reducir los errores cíclicos y de fricción. El sistema de tipo plancha. Este es un error cíclico que presentan los sistemas básicos y los de micro. También aparecen pequeños errores. Tales errores pueden solucionarse o reducirse empleando un buen material de contacto y pulimentado la superficie de hilo de resistencia. El error cíclico sigue siendo en cierta medida indeseable. Sistemas síncronos de corriente alterna. Los sistemas que funcionan con corriente alterna se clasifican generalmente bajo el término genérico sincro y se fabrican con varios nombres comerciales: AutoSync y SetSync. Entre la clasificación de los sistemas síncronos de corriente alterna están los sincros de torsión, sincros de control y sincros diferenciales. Los sincros de torsión son la forma más simple del sincro y se usan para la transmisión de información angular por medio de señales inducidas. Su control se diferencian de los sincros de torsión en que su función es producir una señal de voltaje de error en el elemento receptor, como oposición a la producción de una torsión de rotor. Suelen utilizarse en los altímetros servoaccionados que funcionan en conjunción con los calculadores centrales de datos de aire. El voltaje de error se amplifica y entonces se envía a la fase de control del motor. La otra fase es alimentada continuamente con corriente alterna. En cambio, los sincros diferenciales es el elemento receptor de un sistema de sincros. Indica la diferencia de la suma de dos ángulos. Se logra introduciendo un tercer sincro en un sistema de torsión y control y utilizándolo como transmisor diferencial.
En lo que es lo de la función, transmisor de par, el código será TX, la entrada será mecánica, la salida será eléctrica hacia TDX, TDR o TR. En función de receptor par, el código TR, la entrada será eléctrica desde un TX o un TDX, la salida será mecánica. En un transmisor diferencial de código TDX, la entrada mecánica y eléctrica, la salida eléctrica hacia un TR, TDR u otro TDX. En receptor diferencial, el código será TDR, la entrada será eléctrica desde un TX o un TDX y la salida será mecánica. De un transmisor de control CX, la entrada será mecánica, idéntico al TX. En los servosincronizadores, la función de los servosincronizadores, RS, es convertir los voltajes alternos que representan las coordenadas cartesianas de un punto en una oposición de un eje y un voltaje, que juntos representados en las coordenadas polares de ese punto. En el sincrotel, un sincrotel se usa generalmente como un transformador de control de baja torsión o transmisor. Emplea un estator trifásico convencional y a diferencia de un convencional, la sección de rotor está en tres partes independientes. Un rotor cilíndrico hueco de aluminio de sección oblicua, un devanado de rotor monofásico fijo y un núcleo cilíndrico, cuyo alrededor gira el rotor. Bueno, creo que esto sería todo acerca de los sistemas síncronos de transmisión de datos, que son de vital importancia por lo que es el funcionamiento de la aeronave y en cuestión de la aviónica sería en este caso. Muchas gracias compañeros, muchas gracias.